Estamos hablando del tema del ayuno y una vez más vamos a leer en Mateo capítulo 6 el pasaje otra vez, pero hoy lo vamos a hacer pensando en lo siguiente. La oración a la que va unida el ayuno era algo que en la Biblia lo vemos desde muy pronto. Vemos al pueblo de Dios, a Israel, practicando la oración, buscando a Dios de alguna otra forma, ¿no? A través del ayuno, como estamos viendo, es una forma de buscar a Dios de una manera especial, distinta, pero siempre el pueblo de Dios ha buscado a Dios en oración, ha tenido esa necesidad, digamos, de buscar a Dios en oración. Y Jesús, en Mateo 5 al 7, Jesús habla lo que se llama como el Sermón del Monte o de la montaña, donde Jesús establece cuáles tienen que ser los principios del reino de Dios. El reino que Él ha venido a inaugurar, pero sabemos que su pueblo le dijo que no, pero un día lo va a establecer, el reino de Dios. Por tanto, pensar que Jesús, cuando está hablando acerca de, vamos a leer de la oración, de la limosna y del ayuno, está contrarrestando prácticas que el pueblo de Dios hacía. Como en todo, como seres humanos, al final, si depende de nosotros, pues podemos desviarnos, podemos tener una actitud, no la actitud correcta. Así que Jesús está no solamente hablando a los discípulos, sino Jesús quiere que quede constancia por escrito de cómo Él, como el Hijo de Dios, el Rey, ve la oración y cómo Él entiende que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que practicarla. Así que con eso en mente vamos a leer Mateo capítulo 6. Dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Saltamos al versículo 16, por favor. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Como veis, lo que domina el pasaje es la actitud que una persona tiene cuando busca al Señor en ayuno o en oración. Y es que Dios lo vea en lo secreto. No que Dios lo vea en lo público, sino que Dios lo vea en lo secreto. Y dijimos el otro día que para Jesús la persona hipócrita, si no vamos a repetir todo del otro día, pero para Jesús ellos son unos hipócritas porque no tienen una vida privada de oración. No tienen comunión con Dios, ellos en secreto, en su casa, en su habitación, donde nadie los ve, pero en público sí. Y Jesús dice, vosotros no seáis así. Y si fijáis, una de las cosas que más repite es, vuestro Padre ve en lo secreto, vuestro Padre sabe lo que tiene necesidad, vuestro Padre ve en lo secreto. En el siglo XVIII, John Wesley, fíjate tú, en el siglo XVIII ya, John Wesley, un escritor cristiano, decía que no se podía ser un buen cristiano sin las disciplinas espirituales. Y se preguntaba, ¿dónde está la disciplina cristiana? Eso en el siglo XVIII ya. John Wesley se preguntaba que cómo era posible que en la Iglesia la disciplina cristiana escaseara por parte de las personas que allí iban. El ayuno, que
pensemos o no, puede enseñarnos mucho de nosotros mismos. Porque puede enseñarnos cómo estamos, puede enseñarnos, confirma nuestra dependencia de Dios, qué tanto dependemos de Dios. Cuando tenemos un problema de verdad que no podemos solucionar, qué tanto dependemos de Dios en el sentido de acudir a Él, porque nosotros no tenemos ninguna solución para eso. También nos enseña templanza, autocontrol, moderación y abstención. O sea, nos enseña muchas cosas. El otro día es curioso porque alguien me escribía por privado, ¿no? Una persona aquí de la iglesia diciendo que, escuchando lo del ayuno, que no entendía por qué había dejado eso, sin querer, sin pensarlo, había dejado de practicarlo durante mucho tiempo. Y me dijo, y esta semana, me escribió casi a final de semana, lo he practicado un día, creo que fue el martes o el miércoles, el ayuno, y dice, ya ha sido un día de bendición y de buscar al Señor y de comunión con el Señor, me contó. Pero un poco de contexto, pensemos. En el siglo I, los judíos admiraban la espiritualidad de una persona. Qué tan espiritual fueras, ellos lo admiraban. Por eso, a las personas que ayunaban se les tenía en gran estima. O sea, cuando se sabía que una persona oraba mucho o ayunaba o daba limosna o lo que sea, pues las personas lo tenían en alta estima. ¿Por qué? Porque la espiritualidad se valoraba, se admiraba la espiritualidad de una persona. ¿Para qué ayunaban estas personas a las cuales se dice Jesús? Según Jesús, que ve el corazón, dice que lo hacían para llenar sus corazones de alabanza. Esto nosotros no lo podemos decir, porque nosotros no sabemos si alguien ayuna o si alguien ora, no sabemos la intención de su corazón. Yo no sé la intención de tu corazón ni tú la mía, si ayuno o si oro, pero Jesús sí sabe la intención del corazón. Eso pensemos, ¿no? Que Jesús está diciendo esto porque Él conoce a esas personas y sabe que esas personas hacían y ayunaban, por ejemplo, para llenar su corazón de alabanzas. Es decir, para que la gente les dijera qué bien, qué espiritual eres, qué máquina, ¿no? Dirían hoy. Para Jesús, ellos entonces tienen hambre de que los vean. Ellos tienen hambre de que los vean, o que las vean, ¿no? Los vean, lo digo en sentido genérico. Pero para Jesús, los discípulos, la enseñanza de Jesús para los discípulos es que ellos tienen que tener hambre de la presencia de Dios. Porque aparte de que se hable de la oración y del ayuno, porque dijimos que cuando nosotros oramos, oramos con un motivo. Cuando nosotros ayunamos, ayunamos con un motivo, ¿no? Pues porque tengo un problema, porque tengo un familiar enfermo, porque tengo una necesidad, porque tengo algo en mi vida. Pero si os fijáis, los textos, Jesús en lo que pone énfasis es en tú hazlo en secreto, con Dios solo. ¿Y eso de qué habla? Pues eso habla de comunión. El Antiguo Testamento habla que Dios, que hay que tener la comunión con Dios en el secreto de su presencia, dice Jeremías. Es decir, donde es la verdadera comunión con Dios es cuando Dios y yo estamos solos. Y eso es lo que Jesús le dice a ellos. No dice que no oren en público, por supuesto, pero les dice, pero lo que de verdad importa es cuando tú, a solas con Dios, cuando nadie lo ve, lo haces. Porque así estás demostrando que tu corazón está libre de ese egoísmo tal vez, o ese deseo de que te vean, o ese deseo de que seas admirado, o ese deseo que seas reconocido. Nadie lo sabe, pero tú y Dios sí lo sabéis. Esa es la idea del ayuno. ¿Sí? ¿Me explico? La diferencia entonces, según un autor, está donde tú buscas el alimento. ¿De qué quieres alimentarte cuando oras? ¿De qué queremos alimentarnos cuando ayunamos? ¿De que las personas nos reconozcan o de pasar un tiempo en comunión con Dios? Eso es la diferencia. Ahora, por ejemplo, el otro día hablamos mucho del ayuno en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, bueno, Jesús primero enseñó cómo ayunar. Dijo que no lo hiciéramos cuando lo hagamos, hagamos, pero de una forma privada, que nadie sepa. Y si tú por medio de ayuno llegas a estar así, demacrado, digamos, o lo que sea, dice Jesús, bueno, pues que no se note, ¿no? A ver, la idea en el pasaje me parece a mí que no es tanto que una persona por ayunar se llegue a quedar demacrada, sino que ellos hacían, ¿cómo decirlo? Se preparaban para lucir demacrados, ¿no? Para que la gente les preguntara, oye, ¿qué te pasa? Te veo mala cara. No, es que estaba ayunando, tal. Creo que es esa la idea, ¿no? La idea creo que es esa. No sé si tanto es que una persona por ayunar
en sentido no tienes por qué quedar demacrado, ¿no? Así que si Jesús enseña del ayuno, asume que lo haremos. Dice, cuando tú ayunes, no dice si tú ayunas, sino dice cuando lo hagas, hazlo así. Y sabemos, el otro día dijimos que cuando Jesús está hablando al pueblo de Israel, y ellos tenían el ayuno como una forma de vida que se practicaba durante el año en distintas ocasiones y de distintas formas. Así que si Jesús lo enseña, pues evidentemente asume que nosotros hoy lo hacemos, lo practicamos el ayuno. Segundo, Jesús mismo lo hizo. Jesús mismo lo hizo. Esto ya lo dijimos el otro día, ¿verdad? Si Él tuvo la necesidad de ayunar, ¿es sabio pensar que yo no? Pues no es muy sabio pensar que yo no. Si Jesús, Él, como el Hijo de Dios que era, sintió la necesidad de ayunar para estar ese tiempo con Dios en el secreto de su presencia, pues entendemos que no es muy sabio pensar que yo no lo necesito. ¿Quién le impulsó a Jesús a hacerlo? ¿Jesús ayunó porque le apetecía, porque quería, porque no? Uno de los ayunos más grandes que vemos en la vida de Jesús, cuando Él fue, antes de ser tentado en el desierto por el diablo, nos dice que fue guiado por el Espíritu Santo. O sea, el mismo Espíritu Santo guió a Jesús a ayunar antes de esa batalla que iba a tener contra Satanás. Y yo pensando esto decía, bueno, Señor, haznos ver. Yo decía, ¿no?, que el Espíritu Santo nos pueda hacer ver a cada uno de nosotros el momento en el que haya que ayunar, porque tal vez venga alguna batalla en nuestra vida. Hay muchas batallas que son inesperadas, pero hay otras que son esperadas por nosotros. Hay otras que son evidentes. Hay situaciones que sabemos que están viniendo, que vienen, que ya están aquí en nuestra vida. Y que el Espíritu Santo nos guíe, que seamos sensibles al Espíritu Santo para entonces ser guiados por Él a buscar al Señor de esta manera. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? No lo vamos a ver, no tenemos tiempo para ver cada pasaje, pero ayunaban en distintas ocasiones. ¿Qué hacía Pablo? Pablo ayunaba. Cuando él habla como apóstol que era, que en todo lo que él había participado, en desvelos, en naufragios, en no sé qué, y él habla en ayunos también, en ayunos en plural. O sea que vemos que Pablo también era una persona que practicaba el ayuno, ¿no?, que buscaba al Señor en diferentes formas y diferentes maneras y en formas especiales. Jesús entonces esperaba que sus discípulos ayunaran. 2 veces Jesús dice, cuando ayunéis. Así que vuelvo a repetir, Jesús da por sentado que ayunaremos. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Que el Señor nos dice que es bueno que ayunemos, que deberíamos ayunar, que deberíamos de practicarlo, que deberíamos de buscar al Señor de esa forma. Pero eso ya está en tu responsabilidad y en mi responsabilidad. Yo no te puedo forzar a ayunar ni tú a mí. Eso es algo que es tú y el Señor. Tú y el Señor. Por ejemplo, si leemos en el capítulo 6, en el 6 y 7, pues ahí habla de cuando cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, estos versículos que lo oímos. Primero, hay una cosa muy interesante, ¿no? Por ejemplo, si leemos el capítulo 6, los versículos 5 al 7, ninguno de nosotros dudamos de que tenemos que orar y dar. Por ejemplo, nos vamos a este pasaje y Jesús dice, cuando oréis, y entonces decimos, oye, es nuestra responsabilidad orar. O dice, cuando deis, hacerlo de esta manera, y decimos, es nuestra responsabilidad dar. Incluso estos versículos muchas veces se han usado para hablar de las características de la oración, para hablar de cómo tiene que ser nuestra oración, y está bien usarlo, ¿no? Pero si en el pasaje usamos a este punto os quiero llevar. Si este pasaje lo usamos para que no dudamos de que tenemos que orar y dar, lo usamos también, lo usamos para enseñar principios para ofrendar y dar, ofrendar y orar con el ayuno igual. Es decir, en el mismo pasaje que nosotros decimos, Jesús dice que nosotros tenemos que orar, o Jesús dice que tenemos que dar limosna, pues en el mismo dice que tenemos que orar, ayunar. En el sentido de que si usamos ese pasaje para hablar de la necesidad de la oración privada en nuestra vida, que está bien usarlo, pues sería un poco ilógico no pensar en ese pasaje como que el ayuno es algo que el Señor nos está recomendando hacer y que tenemos que practicarlo. ¿Me explico con esto? Bien. Así que si Jesús vio la necesidad,
el concepto más importante en el ayuno tenemos que pensar, y lo vuelvo a recalcar y lo dijimos hace 2 domingos, es tener un propósito espiritual. Es decir, el ayuno se hace cuando hay un propósito espiritual. Cuando tú, por lo que sea, decides ese día ayunar para buscar al Señor, para tener más comunión con Él, no tienes por qué tener un problema tampoco grave en tu vida, sino simplemente, bueno, Señor, pues yo voy a dedicar tanto X días al mes, 2 días, 3 días al mes para ayunar. Y no es porque tenga ninguna necesidad, sino porque quiero, pues, tener comunión contigo, buscarte, buscar tu presencia. O sea, que tampoco hace falta estar grave o tener un accidente o un problemón para ayunar, ¿no? Porque el ayuno al final lo vimos, es una comunión personal con el Señor. Y yo estando bien, gracias a Dios, pues puedo ayunar ese día, ¿para qué? Para buscar al Señor, ¿no? Como dijimos el otro día. Y cada vez que sienta hambre, cada vez que tal, pues poder, bueno, Señor, pues para agradecerle, para alabar al Señor, para hacer tantas cosas, ¿no? Para orar por tu familia, para orar por tantas cosas. Pero, ¿por qué pasar hambre? ¿Para qué sirve? Podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué pasar hambre? ¿Para qué sirve? Bueno, eso pregúntaselo al Señor. Porque si tú dices, bueno, pues veo ilógico, pues no puedo orar comiendo también, pues sí, puedes orar comiendo. Pero el ayuno es algo que en la Biblia está. Entonces yo puedo tener esa opinión, que puedo orar sin ayunar. Pero la Biblia está claro que sí nos recomienda que lo hagamos. Como una manera de no olvidar el propósito espiritual que tienes, eso lo acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, si nos comparamos con el Salmo 42, 1 y 2, ¿qué tal salimos en la foto? Cuando David dice, ¿no? Cuando el deseo que él tiene, cómo su alma anhela la presencia de Dios y cómo su alma quiere estar en la presencia de Dios y quiere buscarlo. O el Salmo 63, cuando también, o sea, muchos salmos de David, ¿no? Hablan de esa necesidad que él tenía. O sea, más que, cuando ves los salmos de David, de nuevo, más que pedir por algo, por ejemplo, cuando David pide por los enemigos o por un problema que tenía, no vemos estos versículos del Salmo 42 o del 63, no lo vemos. O sea, los salmos del Salmo 42, 63 son salmos en los que él está expresando simplemente que él necesita esa comunión íntima con Dios, que no va posiblemente para pedirle nada, para que le libre de un enemigo, para que le provea o para que lo que sea, no. Él está hablando de que él tiene necesidad de Dios y por eso acude a la presencia de Dios. ¿Anhelamos nosotros estar en su presencia? Es que cuando lees un salmo, ¿no? Él dice que de madrugada te buscaré, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Yo me preguntaba, ¿no? Por la mañana cuando me levanto, ¿qué es lo primero que pienso? ¿Qué es lo primero que tengo necesidad? ¿Empieza mi mente a pensar en lo que tengo que hacer o mi mente piensa en el Señor y en acudir al Señor y orar y darle gracias a Él y poner nuestro día en sus manos? Pensémoslo. ¿Anhelamos estar en su presencia o no? Por ejemplo, hay una canción de Marcos Vidal que está basada en el Salmo 84 que dice así: anhela mi alma estar en tu presencia desde el alba hasta que caiga el sol, poder estar pegado a tu costado aún más cerca de tu corazón. Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más, poder hallar la calma en la tormenta, cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Anhelar la presencia de Dios así, como dijimos el otro día, no se hace en 5 minutos, ni se hace en 3 minutos. Hace falta acudir al Señor y estar en oración. Ahora avancemos un poco. Cuando tú dejas de comer, ¿qué ocurre? Ok, tienes hambre. Es evidente, ¿no? Tú dejas de comer, pues lo que pasa es que tienes hambre. Bien. Espiritualmente hablando, el ayuno entonces es dejar de comer otras cosas para tener hambre de Dios. Espiritualmente ese es el sentido del ayuno.
¿Por qué ayunar? Porque cuando yo no como físicamente, tengo hambre. Y cuando yo ayuno, lo que hago es, dejo de comer otras cosas para tener hambre de Dios. Para tener hambre de Dios. Pero, ¿cómo vamos a tener hambre de Dios si solo nos llenamos de otras cosas? Claro, es imposible. O sea, si nosotros de verdad estamos llenos, tú piénsalo, ¿no? O sea, piensa un día que tú no buscas al Señor. Espero que no, pero pensemos como una hipótesis. Pensemos, ¿no? Un día no busco al Señor en nada. No oro, no leo la palabra, es un día que no hay reunión en la iglesia, pues un lunes. Y no lo busco, no oro, no leo, nada. O sea, ¿qué estudiemos? Por eso yo hablé de que el ayuno y la oración hablan mucho de nosotros mismos. Si yo un día entero no busco al Señor, ¿qué estoy diciendo? Implícitamente. Que no lo necesito, que estoy bien, que estoy lleno, que no necesito al Señor. Porque estoy bien, porque ya tengo de todo, tengo comida, tengo trabajo, tengo mi familia, tengo lo que sea, ¿no? Y lo que ocurre a veces es que vivimos llenos de tantas cosas que no tenemos hambre de lo que de verdad importa, y es de Dios. Por ejemplo, es curioso que Pablo usa esa referencia cuando habla del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, y Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Pero mira, cuando una cosa está llena, ¿qué tienes que hacer para vaciarla? Bueno, vaciarlo, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, tienes un vaso de aceite, ¿no? Tú puedes echar agua y vas echando agua poco a poco, y al final, ¿qué ocurre? Pues el aceite se va y al final queda el agua, el otro se desplaza. Y eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con cánticos, salmos espirituales, alabando a Dios y dando gracias a Dios por todo. Lo que está diciendo es, ¿cómo te llenas tú y cómo me lleno yo del Espíritu Santo? Pues haciendo cosas más importantes que las que ya tengo en mi vida. Y David ahora nos estaba haciendo referencia, ¿no? Acerca del estudio, por ejemplo, el martes, de la oración el jueves, pero en general también, porque si solo venimos a estudiar y si solo venimos a leer la palabra de Dios el martes, o solo venimos a orar el jueves, pues no, aunque vengamos aquí no estamos bien, porque eso no es suficiente para mí. David en el Salmo 23, él dice, ¿no? Mi copa está rebosando. Y lo que está diciendo David, creo yo, en cuanto a su comunión con Dios, es que mi copa está rebosando, o sea, no cabe ya nada, no cabe nada. Es más, no cabe nada, está rebosando. ¿Cómo está nuestra copa cada día? ¿Cómo está nuestra vida? Espiritualmente hablando, entonces, ¿qué es el ayuno? Bueno, es abstenerse de cosas, insisto, que no llenan para llenarme, por algo que de verdad me llena. Por algo que de verdad me llena. El mensaje final de Eclesiastés. Cuando vemos el libro de Eclesiastés, vemos a Salomón hablando un montón de cosas, ¿no? De cosas que él hizo en su vida. Hice esto, hice lo otro, hice aquí, hice allá, construí, estudié, compuse salmos, estudié medicina, leí, trabajé, fui arquitecto, construí, un montón de cosas, dice él en el Salmo, ¿no? En el libro de Eclesiastés. Y al final de todo, cuando él, gracias al Señor, no creo, él se da cuenta de su vida, pues tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Él se da cuenta al final de su vida y dice, el final de este libro, o sea, el final de lo que yo he escrito es lo siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en la vida del hombre. O sea, lo que está diciendo él es, mira, yo me llené de estas cosas y no me sirvieron para nada. Si quieres escuchar lo que yo te digo es, lo importante que es, vacíate de las otras cosas y llena tu vida del temor de Dios y de guardar sus mandamientos. Piper, que es un escritor, dice que ayunar es abstenerse de un deleite menor para entregarse a un deleite mayor. Y él señala algo muy interesante. Yo lo he copiado para que lo veáis, o sea, cómo lo enfoca él el tema del ayuno y de llenarnos del Señor o de otras cosas. Él dice, mirad, dice, el mayor enemigo del hambre de Dios no es el veneno, sino la tarta de chocolate. No es el veneno, sino la tarta de chocolate. Y él lo explica ahora y dice, no es el banquete de los malvados,
sino el constante picoteo entre horas a la mesa del mundo. No es un banquete con los malvados, sino el picoteo con cosas del mundo. Sigue diciendo él, los apetitos más peligrosos no son el veneno, sino lo que sentimos hacia los placeres, y él lo pone entre comillas, inofensivos de este mundo. Y termina él diciendo, porque cuando sustituimos a Dios por otras cosas, dice él, apenas logramos discernir la idolatría. O sea, lo que él dice es que, ¿qué es lo peligroso para nosotros? Y yo creo que está muy correcto decirlo, porque es la forma de trabajar de Satanás también en nuestra vida. O sea, si Satanás en nuestra vida viniera de golpe, que tú lo pudieras ver así, ¡bum!, de frente, ¿tú qué harías? Lo rechazarías, ¿no? O sea, si tuvieras claramente que Satanás está viniendo y te está dando así, tú te defenderías, lo rechazarías, o sea, dirías no. Pero, si viene poco a poco, en cosas pequeñitas, cosas inofensivas, cosas que, bueno, pues esto tampoco es tan malo, bueno, pues esto lo hacen todos, bueno, tampoco pasa nada. Eso es lo que dice Piper. Por ejemplo, en este sentido, Pablo lo dice, todo es lícito, pero todo no me conviene. Y dice, todo es lícito, pero yo no me dejaré dominar por eso. O sea, si al final, ¿quién nos domina? ¿Quién nos domina al final? Por ejemplo, cuando Pablo habla de sed llenos del Espíritu Santo, antes dice una frase, ¿verdad? ¿Qué dice antes de sed llenos del Espíritu Santo? ¿Alguien lo recuerda? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y lo que Pablo está haciendo ahí, muchos han coincidido, es una figura clara. Cuando una persona toma alcohol en la modalidad que sea, al final el alcohol es una sustancia que altera la conducta y la voluntad de una persona. ¿Vale? Bien. Entonces, eso es muy fácil. Tú le das a mi mujer una cerveza, por ejemplo, y se queda ahí. ¿Qué pasa? Eso que está tomando altera su voluntad, su cuerpo. Y al final una persona, lo que se dice es que, cuando se dice, no, esta persona está bajo los, ¿cómo se dice? Bajo los efectos del alcohol. ¿Qué quiere decir? Que tú, si no has bebido, puedes caminar bien, ¿no? Y antes en la policía te hacían, ¿no?, caminar así en línea recta, o sea, no podía. ¿Por qué? Porque está bajo los efectos del alcohol. Aunque él quiere, o ella quisiera caminar recto, no puede porque está bajo los... O sea, el alcohol controla sus movimientos. Bien, ahora Pablo usa este ejemplo y ahora dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es, así como el alcohol, si tú lo bebes, te controla, no hagas eso, sino permite que el Espíritu Santo te controle. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Por eso, todo es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar por ello. ¿Qué me está quitando el anhelo por Dios a mí? Tenemos que pensarlo, ¿no? O sea, ¿cómo estoy? ¿Qué me está quitando el anhelo por Dios en mi vida? Por ejemplo, ¿amo a Dios pero no lo suficiente? Pues ayuna. ¿Qué me está quitando el anhelo por Dios? Lo conozco pero no lo anhelo. Ayuna. Tengo que buscarlo pero de otra forma. Ayuna. O sea, ayunar es buscar al Señor de una manera especial. ¿Para qué? Si tú tienes alguna necesidad, si tenemos alguna deficiencia espiritual en nuestra vida, buscarlo. Y que el Señor nos hable, y que el Señor nos haga ver las cosas, y que nosotros podamos decirle de una manera honesta a Él. No es solo dejar de comer, ayunar, sino es un ejercicio de honestidad, en el sentido de que a través del ayuno puedo hacerme esas preguntas delante de Dios que he esquivado. Porque muchas veces en nuestra vida esquivamos preguntas importantes para nosotros. Y el ayuno es para no esquivar esas preguntas, ¿no? Y para ir ante el Señor y decirle, por lo que tengas que decirle, lo que tengas que comentar con Él, abrirte, ser honesto, ser sincero con el Señor. Y no esquivar esas cosas, ¿no? Que sé que son necesarias en mi vida, pero que las voy dejando, ¿no? Como decíamos ayer con los jóvenes, la procrastinación.
Procrastinación es hoy no, mañana. Y eso siempre lo decimos, ¿verdad? Sabemos que tenemos una necesidad y que tenemos que hacer algo, bueno, mañana. ¿Y mañana qué decimos? Mañana. Y el miércoles ¿qué decimos? Mañana. Y lo vamos dejando. Por eso el ayuno es esa forma de voy a acudir a Dios y no voy a dejar ya esto y voy a hacerme y hacerle las preguntas a Dios que a lo mejor he estado esquivando en mi vida. Una vez eso ocurre, o sea, una vez acudo al Señor y no esquivo las cosas, sino que las planteo delante de Él, lo que hago es, ayunando, decido que aunque lo que hago no sea malo y me duela, lo echaré de mí. Cuando Jesús dice, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y lo comentábamos un jueves, lo que está diciendo Jesús es que a veces las decisiones que tenemos que tomar para el Señor, decisiones que tenemos que tomar a veces para el Señor, duelen tanto como si te arrancaran una mano. ¿Sí o no? O sea, hay cosas en nuestra vida que tenemos, que nos gusta y que las hacemos y que pensar en dejar eso duele tanto como si me arrancaran un dedo. Pero es necesario. Es necesario. Y el ayuno sirve para eso, ¿no? Bueno, Señor, esto me está estorbando, así que lo voy a arrancar y lo voy a echar lejos, como dice Jesús. Échalo fuera. Ahora, ¿es fácil esto? No. Por experiencia todos lo sabemos, que no es fácil, que hay áreas en nuestra vida que hemos dejado, malas hierbas en nuestra vida que hemos dejado crecer, que cuesta arrancarlas, porque ya nos hemos encariñado con ellas y cuesta arrancarlas. Pero Jesús dice, arráncalo mejor, aunque te duela. Claro, tú imagínate, o sea, arrancarte una mano, a mí no me han arrancado una mano nunca, y a ti tampoco, pero eso tiene que doler. Jesús está usando una ilustración, ¿no? O sea, tú tienes que tomar una decisión, aunque te duela. Aunque te duela. Y el ayuno es para eso precisamente, para acudir al Señor de esa forma especial. Señor, esto que estoy haciendo me está molestando en mi vida, está estorbando mi comunión contigo. Señor, yo no soy capaz. Vengo a ti para que entre los dos lo hagamos. Entre los dos lo hagamos. Porque no esperemos que Dios nos vaya a quitar algo. Sí, contamos con su gracia, sí, contamos con su poder, con su fuerza, con su sabiduría, pero también nosotros tenemos una responsabilidad. Porque Jesús dice, bueno, si te es ocasión, no dice, ponla que yo te la corto. ¿A que no dice eso Jesús? No, córtatela tú. O sea, soy yo el que tengo que tomar la decisión. Quitar lo que me distrae, abandonar las medias tintas, rendir mi atención a Dios. 1 Corintios 9:25, ¿verdad? Cuando Pablo habla de los atletas y dice, el atleta de todo se abstiene. Y yo digo, ¿no? Todo lo que hay que dejar, se deja. Este es el principio que tenemos que tener delante del Señor, ¿no? O sea, todo lo que a mí me pueda estorbar y esté mal delante de Dios y no sea de testimonio, etcétera, todo lo que hay que dejar, se deja. Esta es la actitud que tenemos que tener. No la de, bueno, no pasa nada. No. Ahora, todo lo que hay que dejar se deja. Amigo, eso cuesta. A mí, a ti, eso nos cuesta y nos va a costar. Y si lo queremos hacer, nos va a costar tanto y nos va a doler tanto como si nos arrancaran la mano. Pero es necesario hacerlo. Es necesario. Cuando hay una persona, muchas veces que tiene diabetes, ¿no? Gente que tiene diabetes. Si me equivoco, Aurori, pues corrígeme. Cuando una persona tiene diabetes, a lo mejor tiene un pie o una pierna, ¿cómo se diría? Mal, pues lo que hacemos es, los médicos al final tienen que tomar una decisión. ¿Qué tienen que hacer? Se la cortan, la pierna. ¿Para qué? Para que eso no se extienda. Pues esto es una figura también para nosotros, ¿no? Si hay algo en nuestra vida mal, tenemos que quitarlo, porque se va a extender. Se va a extender. Y lo sabemos por experiencia. Hay un escritor que habla de que hay un problema en la vida y es la duplicidad en la vida espiritual. La duplicidad en la vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Que la duplicidad quiere decir cuando yo tengo comunión con Dios y con el mundo.
la duplicidad, o sea, doble, ¿no? Cuando tengo comunión con Dios y con el mundo también. Ayunando lo que hago es me preparo para luchar contra esa duplicidad peligrosa de tener con Dios y con el mundo, con Dios y con el mundo. Es una duplicidad que tenemos que tener cuidado. Necesito desear una sola cosa en mi vida, una sola cosa. Por ejemplo, un corazón dividido no va a ninguna parte. Por ejemplo, Salomón. Salomón tenía un corazón dividido. Y Dios le avisó a Salomón. Y Dios le avisó a Salomón que tuviera cuidado. Que no amontonara ciertas cosas en su vida. Porque iban a desviar su corazón. Iban a romper su corazón, iban a dividir su corazón. ¿Y Salomón qué hizo? Precisamente eso. ¿Y a cómo acabó Salomón la historia? Leerla. Sansón, lo mismo. Un hombre con un corazón dividido. Un hombre que por una parte Dios lo había escogido para hacer ciertas cosas, pero había otras cosas que le gustaban también. Y tenía un pie con Dios y otro con el mundo. Y al final, ¿cómo acabó Sansón? Lo sabemos, ¿verdad? Y puedo creer yo, Antonio Pereira puede creer, que yo voy a hacer lo mismo y voy a salir mejor que Sansón o Salomón. ¿Que a mí eso no me va a afectar? Nos equivocamos, ¿eh? Nos equivocamos. Claro que nos va a afectar, claro que nos afecta la duplicidad. Dice un escritor de hace también mucho tiempo, dijo, acerca de la duplicidad espiritual, dijo, hay de aquellas almas débiles y tímidas que están divididas entre Dios y su mundo. Quieren y no quieren. Se sienten destrozados por el deseo y por el arrepentimiento al mismo tiempo. Le tienen horror al mal y se avergüenzan del bien. Tienen los dolores de la virtud sin probar sus dulces consuelos. ¡Qué desdichadas son! De verdad, esto es para tenerlo grabado en algún sitio, ¿no? Porque no sé qué pensáis de este párrafo, pero es real como la vida misma, ¿no? O a veces no estamos divididos entre Dios y el mundo, nosotros. O a veces queremos, pero tampoco queremos. O es que no nos pasa que nos sentimos mal por el deseo, por un deseo malo que tenemos, pero también por el remordimiento al mismo tiempo. O tenemos horror al mal, pero nos avergonzamos de hacer el bien. Ya esto creo que nos pasa a todos nosotros, o por lo menos es una tentación o algo que está ahí a nuestra puerta. Un par de preguntas que se hace un escritor sobre el ayuno. Dice, en la vida, ¿cuándo disfrutamos más? ¿Cuándo disfrutamos más en la vida? Se pregunta, ¿cuándo somos más felices en la vida? Y dice él, si Dios no sale en la foto, mal. O sea, si cuando nosotros pensamos en cuáles son nuestros momentos más felices en la vida, si Dios no sale a relucir, si Dios no está en la foto, mal. Dice él, nadie que haya probado el agua viva puede ser más feliz bebiendo el agua del pozo. O sea, eso es lo que Jesús le dice a las mujeres samaritanas, no, si tú supieras quién te dice y qué agua te da de beber, no tomarías más de esa. Quien bebe el agua de vida no puede ser feliz bebiendo el agua del pozo. Y él se hace otra pregunta también. En la vida, ¿cuándo estoy mal? O sea, ¿cuáles son mis peores momentos en mi vida? Pensémoslo. ¿Cuáles son mis peores momentos en mi vida? Y lo mismo, dice él, si no notamos la ausencia de Dios en eso, pues también mal. O sea, si mis mejores momentos, Dios no sale en la foto, mal. Pero si mis peores momentos no es porque yo noto la ausencia de Dios, también algo anda mal. No hay peor cosa que poner, desde luego, no hay peor cosa que un pie cerca de Dios y el otro en otro sitio. Eso es la duplicidad espiritual. La tibieza, según Juan en Apocalipsis, es uno de los peores estados que hay. Porque ahí dice Juan, por cuanto no eres ni frío ni caliente. O sea, la tibieza es lo peor que hay. Porque si tú estás bien, pues estupendo, estás bien, ¿no? Y si tú, digamos, estás mal, pues estupendo, bueno,
Estás mal y por tanto te ves mal y sientes la necesidad del Señor. Pero si no estás ni bien ni mal, ni fu ni fa, entre Pinto y Valdemoro, pues es mucho más difícil ser conscientes de nosotros mismos, de nuestra propia situación. ¿Cuál es el último fin? ¿Cuál es el fin último del ayuno entonces? Terminando. El último fin del ayuno es cuando tengo hambre de Dios, anhelo tener un encuentro con Dios y que obre en el asunto por el cual estoy ayunando. Ese es el último fin, el fin último del ayuno. Primero, tener hambre de Dios. Y segundo, ir con un propósito espiritual, o sea, ayunar por un motivo concreto. ¿Para qué? Para evaluar también que ese motivo se ha cumplido. Por ejemplo, después de 70, cuando el pueblo de Israel están en esclavos en Babilonia, hay un pasaje allí que después de 70 años de ayunar, ellos estaban ayunando regularmente, por liberación. Y ahora van a Dios a pedirle si siguen con el ayuno o no. O sea, llevaban 70 años ayunando. Y ahora que ya la liberación venía, pues, o ya estaba, dicen, van a preguntarle si tienen que seguir ayunando. Y la respuesta de Dios es muy curiosa, ¿no? En Zacarías dice Dios, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Es muy curioso, ¿no? O sea, las sensaciones que ellos estaban ayunando solo por liberación, no por quién Dios era y por tener comunión con Dios y por estar con Dios y por beber y por estar en la presencia de Dios, sino solamente porque había un motivo. Hoy puse yo una frase que leía en el devocional mío por la mañana en las redes y que decía, cuando yo busco a Dios, ¿lo busco por sí mismo o lo busco por lo que Él me va a dar? ¿Lo busco por sí mismo? O sea, cuando busco a Dios, ¿lo busco por sí mismo o por lo que Él es o por lo que me va a dar? Y aquí, evidentemente, el pueblo de Israel solo habían puesto el enfoque en lo que les iba a dar. Y cuando ya la liberación venía, entonces dice, bueno, Señor, y ahora no ayunamos ya. Y el Señor les dice, o sea, si estáis diciendo eso, entonces está claro que no estabais enfocados estos 70 años cuando ayunabais. Porque no estabais ayunando por mí, por tener una relación conmigo, por buscarme, sino que lo estabais haciendo por lo que yo os iba a dar o para que yo os liberara. Por ejemplo, es como si yo ahora tengo un problema, ¿no? Y ayuno. Tengo un problema grave en mi casa, lo que sea, y decido ayunar. Y está bien que lo hagamos, ¿no? Pongamos que yo lo hago, ¿no? Ayuno. Un día, pues dentro de 2 o 3 días, otro día para eso, ¿no? Y luego viene la contestación del Señor para mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el Señor, pues imagínate que soluciona ese problema por el que estoy orando. Y ahora, pasa todo un año y ya no ayuno. ¿Qué estoy diciendo? Por eso yo dije que el ayuno puede decir mucho de mí mismo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cuando lo busqué, ¿por qué era? Porque me interesaba. Y está bien, o sea, es lógico que me interese. Pero lo que no es lógico es después no hacerlo. Recordar a Jesús, cuando tú ayunes, entra en lo secreto. Y ahí, en lo secreto, donde tu Padre te ve, y Dios te recompensará. Dios te recompensará. ¿Está obligado Dios cuando yo ayuno, está obligado Dios a algo? A Dios no lo podemos obligar a hacer algo. No podemos obligarlo. Pero en Mateo 6 es verdad que hay un equilibrio, ¿no? Dios sí va a bendecir el ayuno. Porque Dios dice, si tú ayunas, dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que yo no puedo obligar a Dios a hacer nada, está claro. Pero lo que dice Jesús es que el ayuno tiene una recompensa. O sea, Dios bendice el ayuno. Eso lo dice Él, no yo. Dios bendice el ayuno. Hay una recompensa por hacerlo. Le buscamos ayunando porque nosotros no sabemos todo, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, cuando yo tengo un problema, yo busco al Señor, pues porque yo no lo sé todo, ni lo puedo todo. Entonces pongo mi confianza en Él. Y hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque cuando ayunamos nosotros, por ejemplo, cuando buscamos al Señor en ayuno y oración, que las dos cosas van juntas, como hemos dicho, si lo supiéramos todo, nos daríamos a nosotros mismos la bendición que Dios nos da. O sea, cuando yo estoy buscando de verdad al Señor, lo que yo estoy pidiendo
y lo que yo recibo de Dios es aquello que si yo fuera Dios me daría a mí mismo. ¿Entendéis? ¿No? Dorli no lo entiende. Es decir, yo le pido al Señor algo, ¿no? Y lo que recibo cuando yo, de verdad, el ayuno entra en su sentido lógico, cuando yo le pido al Señor el ayuno algo, lo busco y Él me da lo que sea, eso que Él me da es lo que yo, si supiera todo, a mí mismo me daría. Eso es el ayuno. Confiar en Él. Vuestro Padre, dice Jesús, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y Él os va a dar las que Él considera que vosotros tenéis necesidad, no la que yo quiero. Por eso el ayuno estamos diciendo, ¿está obligado a Dios a hacer algo? No. Yo no lo busco para torcerle el brazo a Dios, lo busco para refugiarme en Él, para confiar en Él, para tener su paz. Y una vez Él me da, pues lo que Él me dé, me va a dar la gracia suficiente para soportarlo. Él no me va a llevar a ningún sitio donde su gracia no me va a sostener. Él no va a permitir nada en mi vida en la que su gracia no me vaya a sostener. Pablo lo dice, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dará, juntamente con la tentación, la salida. Punto final. Todos tenemos dinámicas peligrosas en nuestra vida, todos. Y el ayuno personal puede romper esa dinámica. Hay cosas que a veces hay que deshacernos de ellas, romperlas. Y el ayuno personal nos puede ayudar a romper esas cosas. Segundo, a través del ayuno estoy buscando satisfacer mi apetito de Dios y evitar esa duplicidad espiritual. Tercero, el ayuno es un grito al cielo de quien busca recuperar a alguien que ama y ha perdido. Si a veces tú te sientes como yo, que buscas al Señor y no lo encuentras, como que lo has perdido, lo que tienes que hacer es ayunar y buscar a ese que has perdido y que deseas y anhelas. Al invitarnos al ayuno, Dios nos preguntará ¿cuánto quieres lo que dices que quieres? ¿Cuánto quieres lo que dices que quieres? O sea, cuando nosotros tenemos algo que necesitamos, nuestra búsqueda de Dios, la intensidad en la que busquemos a Dios, el tiempo en el que busquemos a Dios, la forma en la que busquemos a Dios, dirá mucho de cuánto queremos eso que estamos pidiendo. Bien, pues que el Señor nos ayude a buscarlo de forma personal. Si tenemos alguna dinámica mala en nuestra vida, peligrosa, lo busquemos para que Dios rompa esas cadenas. Si hemos perdido ese contacto con Dios, esa comunión con Dios, que busquemos a través del ayuno también recuperar eso y que de verdad demostremos a través del ayuno y la oración que Dios es alguien muy, o alguien que Dios es la persona más importante para mí. Amén. Señor,